Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenido a una clase más de Ciencias Integradas de 11, Bachiller Letras. La semana pasada yo estaba explicando acerca de lo que era el metabolismo, lo que era anabolismo, lo que era catabolismo, la nutrición autótrofa, la nutrición heterótrofa, que son funciones vitales dentro de los seres vivos. Hay que tener en cuenta que eh, los seres vivos tienen que alimentarse para obtener su energía de sus nutrientes. Entonces, hay diferentes formas, ¿no? De cómo a nivel celular se dan estas reacciones de lo que es el catabolismo y el anabolismo. Y decíamos que el anabolismo se forman moléculas complejas a partir de moléculas sencillas, inverso a lo que es catabolismo, que es la degradación de moléculas complejas en moléculas sencillas. Estos dos procesos ocurren dentro de la célula. Acuérdense que eso es a nivel celular. El metabolismo se da a nivel celular. Y también hablábamos de los seres vivos que son autótrofos y el tipo de nutrición que tenga, si era autótrofa y heterótrofa, que son los organismos autótrofos, son aquellos que producen su propio alimento. Y en este caso, damos el ejemplo de las plantas, y los organismos heterótrofos, que son los animales. Nosotros somos organismos heterótrofos, que dependemos de los organismos autótrofos para poder alimentar. Hay una cadena que explica todo este proceso, todo este procedimiento. Hay que tener presente que, bueno, que según la cadena, la pirámide alimenticia, dónde están los seres vivos ubicados dentro de esa cadena y de esa pirámide alimenticia. Como también hay los flujos de energía. Parece que si usted busca en internet los flujos de energía de los seres vivos, ahí le va a aparecer mediante flechas quién se coma quién, al final qué ser vivo depende del otro y así sucesivamente. Usted va a ver un botón de flechas y es la cantidad de flujo de energía de un ecosistema en sí. Entonces, para que el organismo tenga la energía necesaria, acuérdense que nosotros necesitamos energía para poder hacer las actividades físicas como caminar, correr, hablar. Todos necesitamos nosotros energía para hacer esas funciones básicas. Igual todos los seres vivos también necesitan energía para muchas otras funciones básicas, como la reproducción, que también es una parte indispensable dentro de los seres vivos, o una función indispensable en los seres vivos. Entonces, en el día de hoy, vamos a ver lo que es la respiración celular. Donde ocurre la respiración celular, cuáles son los procesos o las partes fundamentales que ocurra la respiración celular. En cierta parte, yo les decía a ustedes que hay funciones que los seres vivos realizan en el día y entonces hay ciertas funciones que realizan de noche. Entonces, y una de lo que yo explicaba sobre las plantas, procesos de la fotosíntesis que dice la planta lo necesita, estrictamente lo tiene que hacer en el día, la presencia de luz solar. Sin embargo, hay otro proceso también que hace la planta, que es la respiración celular. Y recuérdense que no, estos dos procesos no se deben confundir. Respiración celular versus respiración pulmonar, que es otra cosa, la forma en cómo los pulmones realizan ese tipo de respiración, como también la fotosíntesis, que es otro proceso aparte, diferente. En la respiración celular, el organismo pueda utilizar el oxígeno como también puede utilizar otros elementos diferentes. En la respiración pulmonar, en donde el aire entra a sus pulmones, los pulmones vienen, filtran el aire, utilizan el oxígeno, se echan el dióxido de carbono y oxigenan la sangre para que haga sus recorridos en su cuerpo. Eso se llama respiración pulmonar. Y bueno, ahí ustedes más que nada saben ya a esta altura que ese tipo de respiración se da para que en su cuerpo los eritrocitos, las células sanguíneas, estén cargadas de oxígeno y que se transporte a toda parte del cuerpo. Entonces, cuando se devuelve hacia atrás por medio de las venas, sale por la aorta y vuelve a través de las venas,
la sangre entonces viene cargada en dióxido de carbono, entonces la función de los pulmones es oxigenar esa sangre. Esa es la respiración pulmonar. En la respiración celular es un procedimiento que se da a nivel celular que vamos a explicar a detalle. Ese proceso más importante dentro de la célula, que constituye una serie de reacciones de óxido-reducción, obteniendo energía a través de la degradación de sustancias orgánicas, como por ejemplo la glucosa. Parece que la glucosa es una molécula altamente energética, orgánica. Entonces, es como la célula realiza ese proceso mediante las reacciones de óxido-reducción, obteniendo energía a través de la degradación. O sea, si una molécula de un compuesto como este, la glucosa, entra a la célula, lo que va a hacer es que la célula va a degradar en compuestos más sencillos, con la presencia de oxígeno, como también puede ser presencia de otro compuesto o elemento diferente. Entonces, es uno de los procesos más importantes dentro de la célula. Como ustedes pueden ver, eso puede hacer, se puede hacer en la fase aquí donde en la parte que se llama las mitocondrias. La mitocondria, acuérdense que los mitocondrias son los organelos citoplasmáticos que están dentro de la célula, y aquí puede ocurrir lo que se llama, en la parte fundamental, lo que se llama la respiración celular. Por eso que las mitocondrias son consideradas un elemento muy importante dentro de la célula, porque es ahí donde se da el intercambio y la obtención de la energía necesaria. Entonces, dentro de la respiración celular hay dos tipos de respiración celular. Está la respiración celular aeróbica y la respiración celular anaeróbica. De la respiración celular aeróbica es un proceso por el cual las células aeróbicas obtienen energía a partir de la oxidación de los carbohidratos, en este caso los azúcares, glucosa. Este proceso hace uso de oxígeno. La respiración aeróbica incluye la glucólisis y el ciclo de Krebs. No vamos a entrar en detalle, porque ustedes son de letra, de cómo ocurre estrictamente el proceso y la ganancia de ATP dentro de esos procesos, que es la glicólisis, el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones. Estos tres juntos, entonces al final, lo que va a generar es una cantidad exacta de 38 o 36 ATP. ¿Y qué son los ATP? Es una molécula altamente energética. El ATP, las iniciales son adenosín trifosfato. Entonces, cuando la glucosa entra a la célula, por medio de la membrana celular, de una vez entra el proceso que se llama glicólisis. Cuando está en la presencia de oxígeno, está el oxígeno, pasa de la glicólisis, entonces la glucosa se convierte en piruvato y al final entra las mitocondrias. Acuérdense que le dije que era la mitocondria, la parte fundamental de la célula, donde se da este proceso, entra la mitocondria y se transforma en otro tipo de compuesto. Ahí se va degradando poco a poco el compuesto. Pasa por el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, que es el ciclo de Krebs, es lo mismo, ciclo de Krebs y el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, pasa directamente a la cadena de transporte de electrones y ahí al final termina el proceso. Todo eso se da con la presencia de oxígeno. Entonces, al final hay una producción de energía de alrededor de 38 ATP y al final vas a obtener como resultado el dióxido de carbono y el agua. ¿Por qué la respiración celular? Cuando se da la respiración celular, al final vas a obtener como una degradación. Mírese, si usted se ve en el esquema, la glucosa entra a la célula, pasa por una reacción que se llama un tipo de los tres, que es glicólisis, ciclo de Krebs y transporte electrónico. Primero pasa por la glicólisis para que se degrade a un compuesto más sencillo. Y de ahí entra las mitocondrias y se va degradando a compuestos más sencillos y al final el resultado de la reacción completa
Entonces vas a obtener dióxido de carbono y agua. Imagínense todo en los tres procesos, lo que se lleva al final, el producto final es un compuesto sencillo, de glucosa, pasa al dióxido de carbono y agua. Esto podríamos decir como si hubiese sido un catabolismo, ¿no? Hay una degradación también de moléculas complejas a moléculas más sencillas. Entonces, este proceso necesita oxígeno para poder realizar estos tres procesos dentro de la célula. Cuando la célula se va por otra ruta diferente a esta, entonces ya se va sin la presencia de oxígeno, la ausencia de oxígeno, y utiliza otro compuesto diferente al oxígeno. Entonces, en ese caso, la respiración entonces es anaeróbica. ¿Cuáles son las características de la respiración aeróbica? Es una vía que requiere la presencia de oxígeno molecular, como ya lo hemos dicho. Ocurre en la mitocondria de la célula. Eso ya le dije que para poder que ocurra todo este proceso tiene que ser la mitocondria. Oxida el ácido pirúvico convirtiéndolo en agua y 3 moléculas de dióxido de carbono. Imagínese usted que la molécula entra como ácido pirúvico y al final la convierte en agua y 3 moléculas de dióxido de carbono. Y en el proceso se gastan 36 moléculas de ATP. Es una autorización de energía. Parece que ATP es como decir molécula energética, una moneda energética. Entonces, al final, hay una generación de 36 moléculas de ATP. Entonces, estas son las características principales que ocurren dentro de la respiración aeróbica, dentro de la respiración celular aeróbica. Cuando le decía que la célula, la glucosa, se va para otra ruta que no tenga nada con la utilización del oxígeno, entonces la respiración celular es anaeróbica. Es un proceso por el cual las células anaeróbicas realizan su degradación en ausencia de oxígeno de la molécula de glucosa, produciendo una oxidación incompleta de la glucosa. O sea que aquí ya se va la presencia sin oxígeno. Entonces, la glucosa cuando llega, y también aquí, cuando la glucosa entra a la célula, pasa por la glicólisis, sí, pasa primero por la glicólisis y se desvía a otra ruta que se llama la fermentación anaeróbica. Cuando la glucosa escoge esa ruta de la fermentación anaeróbica, al final vas a obtener dos productos, el ácido láctico o el etanol. ¿Ya? Son dos productos que vas a obtener en esa reacción de la fermentación anaeróbica. Igual, en el proceso de la glicólisis se va a generar 2 ATP, porque es así. Es en la cadena de transporte de electrones, cuando hay la presencia de oxígeno, es donde se obtiene la mayor cantidad de ATP dentro de la célula. Entonces, cuando la glucosa pasa por el proceso de glicólisis, coge la ruta sin oxígeno, al final entonces vas a obtener dos productos o dos compuestos. ¿Cuáles son las características de la respiración anaeróbica? Es una vía metabólica usada por las células, sí, porque ya vimos las dos, la aeróbica y no anaeróbica. No requiere de oxígeno. Sin embargo, una aeróbica sí requiere oxígeno. Se lleva a cabo en el citosol. ¿Qué es el citosol? Eso viene siendo como el citoplasma. Por eso es que la célula tiene suspendido en el citoplasma las diferentes estructuras, organelos citoplasmáticos. Y dentro de ella está la mitocondria, ¿verdad? Pero cuando la célula escoge esta ruta de la fermentación, ahí no se va a dar ninguna estructura. No se va a dar ninguna estructura específica dentro de la célula, sino que va a estar dentro del citoplasma. Y entonces la reacción esta de la fermentación ocurre allí, en el citoplasma. Dice que en el proceso se gastan 2 moléculas de ATP. Sí se gastan 2 moléculas de ATP cuando la glucosa se convierte en ácido pirúvico. Es aquí donde usted ve la reacción que está ahí, ¿verdad? Glucosa, hay una flecha, 2 ácidos pirúvicos y se utilizan 2 ATP. Se gastan 2 ATP. Entonces, esos ATP es en la glicólisis que se va a gastar esos 2 ATP. Y al final, la reacción de ácido pirúvico se va a convertir en ácido láctico o etanol.
como le llamamos nosotros la fermentación alcohólica. Son dos productos que se obtienen de esas reacciones. Sin embargo, la diferencia que en la otra reacción, en la respiración aeróbica, vas a obtener agua y dióxido de carbono solamente. Pero la glucosa tiene que pasar por 3 procesos diferentes. Sin embargo, acá se va solamente a la fermentación y listo, se obtienen 2 productos diferentes. Entonces, dentro de la respiración celular anaeróbica, la respiración anaeróbica incluye la glucólisis, como ya les dije, y la fermentación solamente. ¿Ya? No hay que confundirlo. En la respiración anaeróbica, dos procesos: fermentación, glicólisis y fermentación. Respiración aeróbica, celular aeróbica, ocurre glicólisis, ciclo de Krebs y cadena de transporte de electrones. Son las 3 procesos. Me pregunta. No, profe. Es que vi que se activó el micrófono. No, Bien. sí, pues le decía que ok. Ok. Entonces hay que tener eso presente y no confundirnos. Los 2 tipos de respiración celular que ocurren en la célula. Cuando la glucosa elige el camino de la respiración anaeróbica, en este caso glicólisis y fermentación, en la fermentación de las células anaeróbicas podemos encontrar 2 formas. O sea, dentro de la misma fermentación, del proceso de fermentación, al final se van a dar de 2 formas: en la fermentación alcohólica y en la fermentación láctica. Por eso que el diagrama solamente presenta aquí glucosa, ácido pirúvico y ácido láctico. ¿Qué pasó allí? Bueno, la glucosa se convirtió en ácido pirúvico en el proceso que se llama glicólisis. Bien, cuando agarró la fermentación, se fue por el camino de la fermentación láctica, no alcohólica, porque obtuvo 2 ácidos lácticos. Si hubiera sido que se va por el camino de la fermentación alcohólica, no vas a obtener 2 ácidos lácticos, vas a obtener 2 etanol. Entonces, cuando la fermentación alcohólica, este proceso se realiza en las levaduras. Imagínese usted, eso realizan las levaduras. Las levaduras son microorganismos unicelulares que consiguen su energía por medio de la fermentación alcohólica. Por eso que hay que analizar bien dónde se utilizan ustedes la levadura. ¿Dónde la utilizan? La utilizan en el pan, la utilizan en la cerveza, en la cuestión del alcohol y generación de eso. Allí utilizan levadura. ¿Por qué? Porque esas son células, son organismos unicelulares que consiguen obtener energía por medio de la fermentación alcohólica. Y al final el producto es etanol, que es un alcohol. Por eso que las grandes industrias utilizan la levadura, las grandes industrias estas de cervezas, vino, fermentación del vino también, al final el producto te va a tener etanol. Y el etanol es un alcohol. Cuando utiliza el otro proceso de fermentación, que es la fermentación láctica, este proceso se realiza en muchas bacterias, también en algunos protozoos y en músculo esquelético humano. La fermentación láctica consiste en la producción de ácido láctico a partir de glucosa procedente de la lactosa de la leche. Fíjese usted, consiste en la producción de ácido láctico a partir de glucosa procedente de la lactosa de la leche. Acuérdense que la lactosa es un compuesto también entra dentro de la glucosa, pero es la que está más derivada de la leche. Entonces, ¿quiénes bacterias utilizan esto? Cuando utilizan en las grandes, en las industrias del yogur, en las industrias de los quesos blancos, mira, en el esqueleto humano, acuérdense que hay una enfermedad que se llama osteoporosis. ¿Y qué es la osteoporosis? Es deficiencia del calcio en los huesos. ¿Y qué pasó allí?
que el calcio se obtiene de la leche, ¿no? Pero en menor cantidad. No es que la leche esté rica en calcio, eso es mentira. Eso es en menor cantidad, una cantidad minúscula. Entonces ella necesita ese proceso hacerlo dentro del esqueleto humano, dentro de los huesos. Si los huesos están deficientes de calcio, entonces no puede realizar el proceso completo. Entonces le produce ciertas enfermedades, que es la deficiencia de calcio, y se llama osteoporosis. Entonces, en la fermentación láctica, la lactosa procedente de la leche se convierte al final en ácido láctico, y ese es el producto que ocurre en la fermentación láctica, el producto final. Aquí hay una comparación para que ustedes vean la imagen esa. No es que tienen que aprenderse esto, eso naturalmente es para que ustedes visibilicen un poco de cómo ocurre cuando entra la célula, cuando entra el compuesto glucosa a la célula. Cuando la glucosa entra, ¿verdad? A la célula, no es que entró glucosa y ya se convirtió en ácido pirúvico, no. Es un proceso largo, un proceso que va paso a paso. La glucosa se convirtió en glucosa 6-fosfato, hay fructosa 6-fosfato, se convirtió al final en reacción de gliceraldehído, después tenemos el glicerato, después el fosfoglicerato, fosfopiruvato y al final el piruvato. Imagínense todo el proceso que tuvo que pasar la glucosa para llegar a que se formara piruvato. ¿Y dónde se utiliza, dónde se da esto? En la glicólisis. Esto que ustedes ven ahí es glicólisis. ¿Dónde se da la glicólisis? La glicólisis no se da en la mitocondria, se da en el citoplasma. Cuando el piruvato escoge la ruta por las mitocondrias, ¿verdad? Como ustedes ven aquí a la derecha, escoge la ruta de las mitocondrias, entonces el piruvato entra a la mitocondria y ocurre el ciclo de Krebs. Y el ciclo de Krebs al final va a haber una ganancia de ATP y sigue la siguiente ruta que se llama la cadena de transporte de electrones, que ahí es donde finaliza. Entonces, esto es en la respiración aeróbica. Sin embargo, en la respiración anaeróbica, cuando la glicólisis, en la glicólisis la glucosa se convirtió en ácido pirúvico, piruvato, él escoge la fermentación. Si es la fermentación alcohólica, se va a formar etanol, y si es en la fermentación láctica, se va a formar ácido láctico. Entonces, vamos a ver cada uno de los procesos ácido láctico, ahí como está allí, y si vemos acá, ahí está completo. Cuando el piruvato entra a la fermentación, escogió la fermentación láctica, se va a formar 2 ácidos lácticos. Pero si hubiera escogido la fermentación alcohólica, se va a formar 2 etanol. Vamos a ver cada uno de los procesos diferentes, paso a paso. ¿Qué pasa en la glucólisis? Es la primera vía que encuentra la glucosa. Es la vía metabólica encargada de oxidar la glucosa con la finalidad de obtener energía para la célula. Consiste en 10 reacciones, imagínense usted, las que ustedes vieron aquí. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero dice que son 10. 10 reacciones enzimáticas consecutivas que convierten a la glucosa en 2 moléculas de piruvato. Por eso le decía que eso no es sencillo, no es que la glucosa entró y se convirtió en piruvato. No, pasa por 10 reacciones primero para poder convertirla en piruvato. El cual es capaz de seguir otra vía metabólica y así continuar entregando energía al organismo. Claro que sí. Es capaz el piruvato de escoger qué vía va a utilizar. Si es la respiración aeróbica o la respiración anaeróbica. Pero ¿cuál es la finalidad de esto? ¿Por qué la glucosa tiene que entrar y pasa por todo el proceso de la glicólisis? Después viene el ciclo de Krebs, después viene la cadena de transporte de electrones, o se va por la fermentación. La función es entregar energía al organismo o producir energía para el organismo. Esa es la función de todas estas rutas de la respiración celular. Entregar energía para el organismo. Entonces, en la glicólisis, es cierto,
La glucosa pasa por 10 reacciones y al final se va a formar 2 moléculas de piruvato o 2 moléculas de ácido pirúvico, que dicen lo mismo, para que él escoja la ruta que vaya a seguir, sin presencia de oxígeno o sin la presencia de oxígeno. ¿Qué pasa en el ciclo de Krebs? Cuando la ruta pasa al ciclo de Krebs, pasa por todas estas reacciones que están aquí. Esto que ustedes ven aquí se llama ciclo de Krebs. Pasa aquí de reacción a reacción. Pasa 3 grandes reacciones, imagínese usted, para poder que al final en la cadena de transporte de electrones convierta, entonces al final se convierta en dióxido de carbono y agua. Y en el ciclo de Krebs, ahí donde hay también una ganancia de ATP. Si ustedes ven por aquí, está el ADH, FAT, CO2, bueno, aquí en este no se visibiliza mucho, pero en el ciclo de Krebs, bueno, no dice cuántos ATP, bueno, aquí tampoco dice porque está en generalizado y es en más que en el ciclo de ácido ticarboxílico o ciclo de Krebs no se genera mucho ATP. ¿Dónde se genera ATP? Es aquí en la cadena de transporte de electrones. En la cadena de transporte de electrones es donde se genera la mayor cantidad de ATP de la célula. No es ni en la glicólisis y no es tampoco ni en la en el ciclo de Krebs. Es en la cadena de transporte de electrones donde se genera más ATP. Si ustedes ven la reacción de la glicólisis, se gastan 2 ATP, pero se generan 4, ¿no? Al final, ¿cuánto va a obtener? 2. Porque si se generaron 4 ATP y usted gastó, la célula gastó 2 en el proceso, le quedaron 2. Así que casi que en la cadena de transporte aquí en el ciclo de Krebs, ahí está, ¿ves? Solamente se genera un ATP, de 1 a 2 ATP, imagínense. Es aquí en la cadena de transporte de electrones que se generan 34 ATP. Es allí donde se produce la mayor cantidad de energía que necesita el organismo. Entonces, esa ruta es importante conocerla porque es la ruta en donde el organismo o la célula va a escoger si está la presencia o ausencia de oxígeno. Imagínense ustedes que si las levaduras no existieran, entonces ¿cómo no hubiera existido el vino, no hubiera existido la parte de la cerveza? Porque esas reacciones que tiene que darse. Al final la levadura es el que realiza, la levadura es el que realiza el proceso que se forme el alcohol dentro de la fermentación alcohólica. Imagínense usted lo importante que son estos microorganismos a nivel de las industrias. Entonces, dentro de la fermentación láctica también necesitan las bacterias, que son las que realizan esto de la producción de ácido láctico en la célula. Entonces, estos organismos son importantes en la industria también, porque si no, no hubiera existido ni yogur, no hubiera existido queso blanco y otros alimentos que son indispensables dentro del organismo y que el organismo o la célula tiene que hacerlo. Entonces dirá usted, ¿pero qué entonces? ¿Cuál es el rol dentro de la célula de nuestro cuerpo, del ser humano? Bueno, es esto. La célula realiza este proceso, estos 2 procesos en su cuerpo. Y escoge toda la ruta necesaria y al final lo que necesita usted es energía, que es la finalidad de todo esto. Entonces, la glucólisis se da en el citoplasma de la célula. Y dependiendo para dónde va a escoger el piruvato, entonces allí vamos a tener 2 productos diferentes. Porque si ustedes se dieron cuenta que cuando el piruvato escogió la ruta del ciclo de Krebs con la cadena de transporte de electrones, al final el producto es dióxido de carbono y agua. Sin embargo, cuando el piruvato escogió la ruta de la fermentación, se puede formar 2 etanol como 2 ácido láctico.
Así que los productos al final son diferentes según la ruta que escoja la glucosa dentro de la célula. Y la célula, las mitocondrias juegan un papel muy, pero muy importante dentro del proceso de la ganancia de ATP a nivel celular, como también el citoplasma. Cuando ocurre la fotosíntesis, que es un proceso diferente a la respiración, que es donde hay una obtención, donde hay una reacción, ocurre una reacción. Los cloroplastos necesitan entonces ciertos compuestos básicos. Entonces ahí en la fotosíntesis se utiliza el dióxido de carbono, se utiliza la luz solar y el agua y se forma la glucosa para formar un compuesto más grande que es la glucosa. Eso es fotosíntesis. Respiración es otro proceso diferente. Igual también pasa con el metabolismo, entra como un proceso anabólico. La fotosíntesis es un ejemplo de anabolismo. Entonces, eso se llama, y acuérdense que el metabolismo se divide en anabolismo y catabolismo. Por eso que hay que tener la diferencia bien, que ustedes puedan diferenciar todos estos procesos. Y como les dije, las plantas también respiran, ¿no? Las plantas también necesitan oxígeno para realizar un proceso que ellas tienen que hacer. Y al final, también las plantas necesitan oxígeno igual como lo necesitamos nosotros. Así que esos procesos se dan a nivel celular, que no hay que confundirlo, esos procesos se dan a nivel celular. Bien, ¿preguntas? No, profesor. ¿Estamos claritos? Sí. Clarito como el agua. Bien, vamos a explicar el taller número 5. Este taller es fácil, sencillo. Me van con esas preguntas que están allí. ¿Qué es el ATP? ¿Qué es la respiración celular? ¿En qué parte de la célula ocurre la respiración celular? Sencillito. Investigue fermentación alcohólica, fermentación láctica y dibuje el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs era la primera imagen. Sí, ahí hay varias imágenes, cada uno, cuando usted ve un ciclo formado, también pueden decirle el ciclo del ácido tricarboxílico, es el mismo. Sino que lleva el nombre de ciclo de Krebs porque fue el fundador que investigó y fue el que descubrió que ese ciclo lo hacía la célula. Perdón, la célula no, la glucosa. Cuando se convierte en ácido pirúvico. Bien, y también me van a investigar la secuencia de respiración de su producto y localice dónde ocurre. Este diagrama creo que está en el módulo, ¿verdad? Ese diagrama está en el módulo, así que ustedes lo utilizan en el módulo y pueden hacer ahí mismo. Solamente que yo lo puse aquí en imagen para que ustedes vieran que ahí qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa allí? Ganancia, pérdida, ATP, y ustedes me van a terminar de rellenar ese diagrama.